En el video anterior había concluido con esta lista de fuentes de financiamiento. Va a ser una previa para comenzar con esta parte de la clase. Lo que quiero aclarar es que no vamos a cubrir todos estos elementos. Yo me voy a enfocar en los primeros tres, que son los más usuales para una empresa. Vamos a hablar acerca del costo de los préstamos bancarios, el costo de los bonos y el costo de los diferentes tipos de acciones. Una vez aclarado esto, vamos a hablar primero de lo que es el costo de la deuda. ¿Cuánto nos cuesta financiarnos con pasivo y qué tipo de opciones tenemos? Comenzamos con los préstamos bancarios. Yo ya había dado una serie de características en el video anterior. Aquí lo vamos a formalizar. Lo primero es que el costo de un préstamo bancario se conoce como la tasa activa, que es aquella tasa que cobra la institución financiera por los préstamos que otorga a sus clientes. Entonces, se pudiera decir que el rendimiento de la deuda o costo es esta tasa activa. Es importante hacer la distinción porque luego vamos a ver con los bonos que su rendimiento de la deuda es un elemento diferente. Está establecida en un contrato y es de carácter fija, aunque se pueden presentar instrumentos de deuda con tasa variable. Para efectos de este curso nos vamos a mantener con una tasa fija, que es lo más usual. Todo está en un contrato y, claro, implica una obligación. Por eso es un pasivo. Estas condiciones de la deuda las pone el banco y, como les comentaba, requiere de una garantía o un colateral para poder pagar. En caso de que no se puedan pagar los intereses de esta deuda, generalmente se ponen a disposición como colateral una serie de activos para poder compensar en caso de que haya incumplimiento, además de que aplican todo lo que es intereses de mora, etcétera. Todo eso tiene que estar escrito en este documento. ¿Cómo se calcula? Hay dos formas. Me voy a quedar con la segunda, porque es la más sencilla y la más conservadora, sobre todo si vamos a hacer una valoración y no estamos dentro de la empresa o no conocemos la información completa. Porque si tuviéramos un listado, un documento con todos los préstamos, sus montos, sus tasas y sus plazos, pudiéramos hablar de algo que es el promedio ponderado para calcular una tasa única. Porque no es que una empresa tiene un solo tipo de deuda o un solo préstamo, usualmente son varios, hay todo un departamento que le hace seguimiento. Pero nos vamos a quedar con una perspectiva más conservadora, que es la perpetuidad. Si asumimos que la empresa va a mantener la misma estructura de financiamiento para toda la vida, el cálculo se simplifica muchísimo. Y como les digo, esto es lo que vamos a abarcar. Si hablamos de la emisión de bonos, la diferencia aquí, como les comentaba antes, es que son instrumentos de deuda que cotizan en la bolsa de valores, específicamente en el mercado de capitales. Se habla de que el rendimiento de un bono es la tasa de rendimiento al vencimiento. Por eso aquí ahora el rendimiento de la deuda se conoce como YTM, que en inglés es Yield to Maturity. Lo que busca expresar esto es cuál es el rendimiento que obtendría un inversionista si mantiene el bono en su portafolio hasta su maduración o vencimiento. Está establecida esta tasa por el mercado y suele fluctuar en el tiempo en función a las expectativas futuras que se tenga sobre la economía y sobre la misma empresa. Para esto se maneja algo que es la curva de rendimiento. No lo vamos a cubrir en este curso, pero lo que les puedo comentar es que el bono, similar a un préstamo bancario, también se establece en un contrato y lo que se plasma aquí es la tasa del cupón, que sería como el pago de intereses, que es diferente a esta tasa. Y esta tasa de cupón también suele ser fija, también se puede manifestar los plazos, las condiciones, muy similar a un préstamo bancario. La diferencia, aquí está lo más atractivo, es que las condiciones de los bonos las pone la empresa emisora, no el banco. Entonces aquí hay como más cancha, hay más libertad y se puede decir inclusive que estos bonos son más baratos que los préstamos bancarios. Entonces es
un incentivo y es más atractivo para un potencial inversionista. Formas de cálculo, igual que los préstamos bancarios. Si estuviéramos dentro de la empresa y conociéramos su información interna sobre los diferentes tipos de bonos, las cotizaciones, etcétera, pudiéramos hablar de un promedio ponderado para sacar una tasa de rendimiento general, considerando los bonos, el peso de cada bono, montos, tasas, etcétera. Pero nuevamente nos vamos a quedar con una versión más simplificada y conservadora, que es la forma de cálculo a perpetuidad, donde se espera mantener esta misma estructura de financiamiento a futuro y no va a cambiar. Entonces tenemos los datos para hacer cálculos mucho más sencillos. ¿Cómo lo vamos a expresar a nivel de formulación? Aquí yo les dejo la fórmula del rendimiento de la deuda promedio ponderado, que es un poco más elaborado. Hay que considerar la sumatoria de cada rendimiento de cada instrumento multiplicado por el peso de ese instrumento sobre el total del portafolio. Claro, esto aplicaría si tuviéramos la información disponible. En caso de que no, simplemente tenemos que considerar este cálculo. Es mucho más práctico, es más sencillo. Simplemente tomamos el gasto por intereses que está en el estado de resultado y lo dividimos entre el total de la deuda financiera. Aquí está todo lo que es préstamo, todo lo que es bonos, y es mucho más sencillo si lo aplicamos de esta manera. Quiero ser muy enfático en este punto, nos vamos a quedar con esta formulación. Pero también quiero agregar algo adicional, porque la deuda, independientemente de si es un préstamo bancario o un bono, cuenta con unas propiedades particulares que quiero invitarles a conocer. Hablamos de que el costo de la deuda se tiene que calcular en términos efectivos y bueno, yo pensé que esa lámina venía ahora, pero aquí tenemos un inciso que quiero agregar, que creo que es importante, porque tenemos que hacer una diferencia antes de abarcar lo que les estaba diciendo. Una cosa es la deuda financiera y otra cosa es la deuda comercial, o lo que se conoce como la deuda operativa. Esto ya lo hemos trabajado en temas anteriores, pero quiero dejar esto claro en esta serie de bullets, porque uno pudiera pensar, ok, deuda también es cuenta por pagar, y deuda también es la deuda financiera, pero a corto plazo, sobre giro bancario o préstamos a corto plazo, pagarés, etc. Aquí hay que hacer unas excepciones y unas consideraciones respecto a la estructura de financiamiento que vamos a usar para hacer la valoración. Uno, lo que es cuentas por pagar con proveedores y deuda financiera a corto plazo no se debería incluir dentro de la estructura de financiamiento a largo plazo, ya que representan pasivos espontáneos más que una decisión gerencial. Esto fue producto de una serie de estrategias que lo cubrimos en el tema del capital de trabajo, cómo manejarse con los proveedores para poder aprovechar estas cuentas por pagar, cómo extendemos los plazos y cómo incorporamos la deuda financiera dentro de lo que es el ciclo efectivo. Entonces, como esto es una decisión gerencial, más que todo a lo que es la operatividad, no se debería incluir este tipo de deudas. Este gerente financiero a nivel estratégico puede aprovechar cualquier descuento por pronto pago o cualquier rebaja en el costo de la mercancía, pero esto no representa costo alguno. Esto es producto de relaciones con proveedores. Entonces, las únicas deudas financieras a corto plazo que se pueden incluir serían préstamos bancarios de carácter permanente, y para eso tenemos que tener el detalle y digamos, las características que nos permitan identificar este tipo de préstamo, que lo que va a buscar es financiar activos fijos. Esto se tiene que ilustrar en las notas de los estados financieros. Para efectos prácticos, nosotros en la estructura de financiamiento nos vamos a quedar con la deuda a largo plazo y no vamos a considerar estos elementos. Y bueno, como les había comentado, esto ya lo vimos en el tema 5, las deudas financieras asociadas a la inversión en capital de trabajo, que son recursos a corto plazo, se tienen que excluir. Y con eso, esa es la lección que les quiero dejar acá. Cuando les hablaba de que hay un elemento interesante que tenemos que aplicar para el costo de la deuda, la tenemos que calcular ahora en términos efectivos. Esto es lo que vamos a usar. Les explico por qué. Los préstamos y los bonos generan beneficios fiscales. Esto significa que por tu endeudarte como un incentivo para estimular la economía y el financiamiento de proyectos, ¿qué se busca?
que estos intereses sean deducibles de impuesto. Es decir, que de alguna manera no se le aplique el impuesto y la empresa pueda generar un ahorro y una compensación. Porque el pago de intereses o cupones reduce las ganancias. Si recordamos en la estructura del estado de resultados, cuando agregamos el pago de intereses, eso reduce la utilidad antes de impuesto. Entonces, eso hace que se pague menos impuesto. Este efecto se conoce formalmente en finanzas como el escudo fiscal y se tiene que considerar a la hora de calcular el costo de la deuda. Si ya teníamos un RD que calculamos con la fórmula anterior, ahora tenemos que considerar un rendimiento de la deuda after tax, después de impuestos, cuando tomamos el factor impositivo y se lo multiplicamos. Le estamos descontando directamente el impuesto y nos va a dar una tasa mucho más baja. La idea es que la tasa realmente a pagar va a ser menor, porque, claro, disminuye debido a que el desembolso por intereses que se tiene que pagar, que eso es una obligación, que está en un contrato, se compensa con el ahorro de impuestos. Entonces, esto es una estrategia muy relevante. En Venezuela no tanto, porque el tema de la inflación se ha encargado de comerse este beneficio fiscal, pero en Estados Unidos, por ejemplo, o en economías abiertas más desarrolladas, es un elemento que juega mucho a favor y la gerencia se enfoca muchísimo en ver cómo puede reducir el pago de impuestos, porque es una salida de caja que es importante, que es considerable. Entonces, para efectos de cálculo, esta es la fórmula que vamos a usar. El resultado se calcula con la fórmula anterior y le agregamos este elemento que está aquí. Adicionalmente, esto ya es un caso particular. ¿Qué sucede? Que se dice que el costo de la deuda es marginal, porque la tasa que se tiene que considerar para efectos de cálculo tiene que ser la tasa para emisiones futuras, que se habla del costo marginal, porque las deudas actuales se obtuvieron con condiciones pasadas. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, el costo de financiamiento tiene que ser lo más próximo o lo más cercano a futuros endeudamientos, porque las condiciones pueden cambiar. Por ejemplo, si una empresa está acostumbrada a apalancarse demasiado y pide prestado y pide prestado y pide prestado y acumula deuda, imagínense que puede pensar, por ejemplo, un banco. Ok, esta empresa tiene mucha plata, necesita pagarnos y eso implica un riesgo. Mientras más deuda tenga, puede aumentar la percepción de riesgo. Se supone que operativamente tiene que estar fina, tiene que estar bien para poder pagar. Entonces las condiciones pueden cambiar, se le pueden cobrar tasas más altas. Entonces, cuidado con esto, porque siempre hay que considerar la tasa más próxima. Pero para efectos prácticos, también nos vamos a quedar con la premisa que estábamos hablando. Si voy a mantener mi estructura de financiamiento para toda la vida, entonces esta tasa siempre debería mantenerse igual. Entonces, simplemente quería agregar este elemento a la mesa para cerrar todo el tema del cálculo. Muy bien, vamos entonces a aplicarlo. Tomando en cuenta la información financiera de Grey Matter Technologies, vamos a calcular el costo efectivo de la deuda de la empresa al 31 de diciembre de 2020. Como siempre, se los planteo acá en las láminas y posteriormente en Excel para complementar. Y ahora sí volvemos a nuestro ejercicio de clase que llevamos todo el semestre trabajando y vamos a cerrar. Ok, ya estamos hablando ahora de rendimientos. Dado que solo contamos con los estados financieros y asumiendo que la empresa, nuevamente, mantendrá sus niveles de endeudamiento y sus condiciones, vamos a aplicar la segunda fórmula. Es decir, simplemente vamos a tomar el gasto por intereses del estado de resultados, que es 350, y la vamos a dividir entre la deuda financiera, que en este caso son solamente los bonos. Y tenemos un rendimiento del 8%. Pero como estamos hablando del costo efectivo, tenemos que considerar los impuestos. Y esta tasa, desde el principio, nos las han dado, que es 40%. Entonces, el costo efectivo de la deuda no es 8%, sino que es 4,80%. ¿Por qué? Como les decía, se tiene que pagar 8%, pero gracias al ahorro de impuestos, producto del escudo fiscal, se compensa y esto es lo que en términos netos habría que pagar. Les voy a presentar entonces el ejercicio en Excel. Aquí tenemos el archivo de Excel donde voy a hacer todos los cálculos que están en las láminas para poder llegar a lo que sería el cálculo del costo de capital o el WACC. En
Entonces, en este caso, voy a abarcar lo que tiene que ver con el costo efectivo de la deuda. Simplemente para que lo vean aquí en el archivo, para poder determinar el costo de la deuda original, simplemente nos vamos a basar en la idea de que la empresa va a mantener sus niveles de endeudamiento en el tiempo y como no tenemos el detalle de cada uno de los instrumentos o préstamos, bonos, etcétera, simplemente nos vamos a quedar con un cálculo que se va a basar en los estados financieros. Voy a poner aquí el signo menos para que el saldo esté positivo acá. Tomamos los gastos financieros o lo que sería los gastos por intereses y vamos a dividirlo entre el total de la deuda financiera para determinar este costo. Sería el original, el que se paga a nivel global con los contratos de la deuda, pero claro, hay que considerar el efecto impositivo, hay que considerar el efecto fiscal al endeudarse porque en términos netos o efectivo tenemos entonces que pagar un poco menos porque nos ahorramos una cierta cantidad de impuestos por este pago de intereses. Entonces, la tasa efectiva de impuestos ya lo hemos calculado antes, simplemente volvemos al estado de resultados, tomamos el gasto de impuestos sobre la renta y lo dividimos entre la utilidad antes de impuestos. Nos da 40% y el costo efectivo de la deuda sería tomar el costo original y le descontamos que sería la tasa de impuestos. Entonces ponemos 1 menos 40% y nos da el valor, que es 4,80. Básicamente, hay una compensación con lo que sería el pago de intereses. Hacemos un desembolso, pero a la vez nos ahorramos unos impuestos. Entonces, en términos netos, es como si pagáramos 4,80, aunque en el contrato tengamos que pagar este 8%. O en la serie de contratos, porque esta es una tasa general. Muy bien, ya con esto concluimos este video y vamos a continuar con otras fuentes de financiamiento y el cálculo de su costo en el siguiente video.